Hola, ¿cómo están mis queridos seguidores? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre los principios que rigen la oralidad. Vamos a empezar el día de hoy hablando sobre el principio de igualdad. Pero antes de empezar, como siempre, pedirle su apoyo para suscribirse a mi canal. En su caso, si les gusta el video, darle me gusta y compartir. ¿Tienen algún comentario? Ponérmelo por escrito a través de este canal. Bueno, pues arrancamos. Vamos a hablar del principio de igualdad, que pues ha sido una idea central en la formación de nuestro sistema jurídico, el cual es el sistema neorromanista. Recordemos que nosotros fuimos conquistados por los españoles. A su vez, ellos fueron conquistados por los romanos, lo que trajo como herencia la tradición romanista. Y en México, pues, conlleva una gran tradición cultural. Desde el punto de vista, pues, aristotélico, que llama a tratar iguales a los iguales y de modo distinto a los diferentes, se han formulado múltiples conceptos acerca de este principio. Es por ello que para empezar a hablar sobre el principio de igualdad, es importante hacer referencia a lo que establece el propio artículo 7, ya le había puesto otro número. Bueno, en base a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual, entre otras cosas, señala que todos somos iguales ante la ley y que tienen, sin distinción de derecho, a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Es por ello que resulta ser importante este principio de igualdad, ya que se justifica de acuerdo al principio general de derecho relativo a la equidad, que reza que todas las partes gozarán de los mismos derechos procesales, sin dejar en estado de indefensión a cualquiera de ellas. En México existe un precepto legal en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico el segundo párrafo del artículo 17, que menciona que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho, ya que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirle los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Además de que su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas todo lo que son las costas judiciales. En este tenor, el derecho reconocido en este principio denominado por diversos doctrinarios, diversas fuentes, como el derecho de tutela judicial efectiva a la jurisdicción, o también conocida a la administración o impartición de justicia o de acceso a la justicia, en la cual expresa el medio jurídico e interinstitucionalizado que el Estado prevé a las personas para que resuelvan su controversia y sustentado en la defensa de sus intereses y derechos. Vamos a observar que la igualdad se expresa en el acceso expedito a los tribunales, esto es, a la jurisdicción, ya que ha de ser libre e igualitaria para todos, ya sea parte actora o parte demandada, e incluso para los terceros a juicio, ya sea una tercería excluyente o este tercero extraño a juicio. Lo que significa que el poder público, ya sea judicial, ejecutivo, legislativo, no puede supeditar el acceso a los tribunales a condiciones innecesarias, excesivas o no razonables, pues esta constituirá un obstáculo entre el gobernado y la administración de justicia. A su vez, este principio va a obligar a efecto de que haya este derecho a la justicia y a la imparcialidad, lo cual significa que el juzgador, al emitir su resolución, debe de apegarse
a lo que señala el derecho, sin mostrar favoritismos respecto de alguna de las partes. Esta imparcialidad que los juzgadores tienen está en estrecha relación con la independencia judicial, también llamada autonomía, consistente en la capacidad que deben de tener los jueces y magistrados para resolver en apego estricto al derecho, al margen de precisiones de otros órganos del Estado o de intereses, incluso particulares. De acuerdo a lo que señala una de nuestras doctrinarias, María del Carmen Ayala Escorza, manifiesta que entre los principios que rigen el procedimiento oral, la igualdad es uno el que reviste toda la obviedad, ya que para las partes que integran la litis debe prevalecer esta imparcialidad del juzgador, que es un presupuesto de la justicia. Esto quiere decir que el juez no debe inclinarse hacia ninguna de las partes, sin conocer previamente el caso y sin saber nada del demandado, con lo que se garantiza tanto la justicia objetiva como la subjetiva. De la misma forma opinan mis grandes catedráticos y asesores de tesis, los doctores en Derecho Jesús de la Fuente Rodríguez y mi queridísimo doctor Alberto Fabián Mondragón Pedrero. Ya que quiero comentarles y quiero compartirles, denme un minuto, les quiero compartir sus fotos porque yo estoy muy agradecido con ellos. Siempre ambos me han apoyado en muchos de los temas jurídicos y legales. Déjenme compartirles. Bueno, aquí está mi querido doctor Jesús de la Fuente Rodríguez. Hoy es el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. También tenemos a nuestro doctor Mondragón Pedrero Alberto Fabián, especialista en el área mercantil, el doctor Jesús de la Fuente en el área financiera. Ambos tienen un libro publicado llamado Los Juicios Orales Mercantiles de la editorial Porrúa. Excelente libro. Y vamos a observar que en dicho libro, vamos a ver lo que ellos manifiestan. Aquí puse una pequeña remembranza de lo que ellos ponen en referencia al principio de igualdad. Hablan sobre el principio de igualdad que permite al juzgador actuar con imparcialidad para dar a cada quien lo que le corresponde en ese presupuesto de justicia. Vamos a ver que es importante que el juez, al iniciarse el principio de la instancia, lo haga sin ninguna inclinación a las partes para garantizar tanto la justicia objetiva como la subjetiva. El que aparece en este momento en pantalla es el doctor Alberto Fabián Mondragón Pedrero, a quien le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por su amistad, por sus enseñanzas como catedrático y sobre todo por todo lo que en su momento me dio oportunidad de conocer. Gracias, le mando un fuerte abrazo. También tenemos a el doctor Jesús de la Fuente Rodríguez, que también fue otro de mi asesor de tesis, pero aquí fue del posgrado, de la maestría en Derecho y de la especialidad en Derecho Financiero. Vamos a observar que él continúa junto con el doctor Mondragón Pedrero, porque tienen en coautoría este libro de Juicios Orales Mercantiles, señalando que la justicia es objetiva cuando dice aquí, el juez conoce por primera vez los hechos del juicio, pues no hay ninguna manifestación previa sobre la existencia de la demanda. De la misma manera, el juez no ha intervenido en la actividad probatoria, ordenando el desahogo de pruebas o interrogatorios a testigos o peritos. Aquí la justicia subjetiva va a subyacer en la actuación limpia del juzgador, quien no debe tener ningún interés en el asunto que va a juzgar, ya que debe de ser así lo obligatorio, o bueno, debe de obligarse a excusarse, ¿sí? Y en su caso, si no lo hace, ojo, nosotros podemos recusarlo. Incluso en mi canal de YouTube hablo sobre excusas y recusaciones. Vean el video, hablo mucho sobre los supuestos jurídicos de las excusas y sobre los supuestos jurídicos de la recusación. Bueno, voy a dejar de compartir en este momento porque nada más quería que ustedes también conocieran
a mis grandes doctrinarios, a pues estos grandes amigos hoy en día, pero también grandes catedráticos, juristas, doctrinarios que me han enseñado mucho y les agradezco su amistad. Gracias, mis queridos maestros. Bueno, vamos a dejar de compartir a efecto de que podamos continuar. Bueno, continuando, vamos a ver que también el doctor Eduardo López Betancourt cita en su libro de juicios orales a Manuel Atienza, el cual señala que en el tema de la igualdad ante la ley se refiere al principio de que la ley no debe tratar de manera diferente a aquellas personas que se encuentren sujetas al mismo sistema jurídico, lo cual supone que las normas deben ser generales y aplicarse de tal modo que los casos iguales se resuelvan de manera semejante. Los órganos encargados de aplicar el derecho no deben hacer distinciones si la ley no lo contiene. La igualdad legal es la siguiente, es decir, la imputación que hace la norma de los mismos derechos y obligaciones a todas las personas que se ubiquen en la misma situación. Esta igualdad en la aplicación de la ley es el trato igual que las autoridades ejecutivas y judiciales deben dar al hacer cumplir la norma. En el ámbito procesal, el principio de igualdad va a obligar no solo a que las normas delineen el camino procesal, que rigen del mismo modo para todos los que acuden a juicio, sino que también ambas partes reciben igualdad de trato en el marco de su rol, ya sea de actor o de demandado, pues a ambas les corresponde en la misma dimensión el derecho de acceso a la justicia, ejercitada en los tribunales. Vamos a ver que así tenemos que en este principio de igualdad hace alusión al comportamiento que debe regir el proceder del juzgador, siendo su principal característica la igualdad, que deberá tener entre las partes que intervienen en el proceso, no debiendo inclinarse hacia alguna de ellas. Esta imparcialidad la notamos a través de dos audiencias en los juicios orales mercantiles. En primer lugar, será en la audiencia preliminar, donde el juzgador conocerá por primera vez a las partes, así como los hechos respecto de los cuales no se ha manifestado previamente. Y en segundo lugar, implica que el juez deberá de adoptar una posición pasiva respecto de las probanzas y por tanto le da la capacidad de poder intervenir en el desahogo de dichas probanzas. Es oportuno señalar que una de las, pues vamos a ponerlo así, innovaciones en el juicio oral mercantil es el principio de igualdad, ya que se encuentra principalmente consagrado en la garantía de acceso a la justicia en igualdad de condiciones para las personas con capacidades diversas o pertenecientes a grupos vulnerables mediante la designación de intérpretes, tal y como lo señala el 1390 bis del Código de Comercio. Dicho precepto legal nos establece que quienes no pueden hablar, oír o no hablen el idioma español formularán sus preguntas o contestaciones por escrito o por medio de un intérprete, que se designará de entre los autorizados como auxiliares de la Administración de Justicia, o por colegios, asociaciones, barras de profesionales o instituciones públicas o privadas, relatándose sus preguntas o sus contestaciones en la audiencia. Y si así lo solicitan, permanecerá a su lado durante toda la audiencia este intérprete. En estos casos, a solicitud del intérprete o de la parte interesada, se concederá el tiempo suficiente para que este intérprete pueda hacer la traducción respectiva, cuidando dentro de lo posible que no se interrumpa la fluidez del debate. Los intérpretes al inicio de sus funciones serán advertidos de las penas en que incurren los falsos declarantes y sobre sus obligaciones de traducir o interpretar fielmente lo dicho por la parte. Ahora bien, por otro lado, no pasa desapercibido en el artículo 1390 bis 12
del Código de Comercio, se puede entender una desigualdad o inequidad entre los litigantes o entre las partes, ya que pareciera que el legislador permite subsanar, corregir o aclarar o completar el escrito inicial de demanda en caso de una prevención por parte del juzgador, pero no es así, ya que es todo lo contrario, porque se busca que subsista la igualdad, toda vez que en el caso específico el demandado tendrá la oportunidad de contestar una demanda clara, precisa y concisa en relación con la pretensión que reclama la parte actora, con lo cual permitirá a la parte demandada una defensa jurídica adecuada. Expuesto a lo anterior, he de señalar lo que dicho precepto legal antes invocado establece, ya que este artículo 1390 bis 12 no señala que si la demanda fuere obscura o irregular o no cumple con alguno de los requisitos señalados en el propio artículo 1390 bis 11, el juez señalará con toda precisión en qué consisten los defectos de dicha demanda y en dicho acuerdo o proveído que al efecto se dicte, por lo que hará esta prevención por una sola ocasión. Y el actor deberá cumplir con la prevención que haga el juez en un plazo máximo de 3 días, contados a partir del día siguiente, aquel en que surte la notificación, o en su caso, de no hacerlo, es decir, de que el demandado no, digo, de que el actor no dé contestación a esta prevención, entonces, en ese supuesto, transcurrido el plazo, el juez desechará la demanda, precisando los puntos de la prevención que no fueron atendidos y pondrá a disposición de la parte actora todos los documentos originales o copias simples que se hayan exhibido, con excepción de la demanda, la cual ha de quedar en el expediente para formar, obviamente, en el archivo del juzgado este antecedente, a fin de que haya este principio de igualdad. Vamos a ver que, en conclusión, para un servidor, el doctor Joaquín Espinosa, este principio de igualdad, pues yo tengo una propia definición y lo voy a aplicar al principio de igualdad mercantil, la cual va a consistir en que las partes, es decir, actor, demandado, deben tener en el juicio un mismo trato y se les debe de dar la misma oportunidad para hacer valer su pretensión y ejercitar sus defensas según el caso y permitiendo al juzgador desde el inicio actuar con imparcialidad. Esto quiere decir sin inclinación a ninguna de las partes, para dar a cada quien lo suyo, ya sea condenando o absolviendo. Dentro del juicio oral mercantil, para garantizar la justicia objetiva y subjetiva, entendiendo por esta justicia objetiva cuando el juez conoce por primera vez los hechos del juicio, ya que no existe ninguna manifestación previa sobre la existencia de la demanda. Es decir, sobre sus pretensiones, sobre su narración de hechos, entre otros, que está reclamando la parte actora. De igual forma, el juez no ha intervenido en la actividad probatoria, consistente ya sea en admitir, preparar, desahogar las pruebas, ya que tampoco se ha desarrollado ninguna de las audiencias, ya sea preliminar o de juicio. Por cuanto hace la justicia subjetiva, tiene mucha relación con la competencia subjetiva, ya que recae en la actuación limpia del juzgador. Esto quiere decir que el juez no debe de tener interés ninguno en este juicio, es decir, ni interés económico, familiar, a lo mejor de amistad, de enemistad, entre otros. En el asunto que va a juzgar, pues en el supuesto de darse el caso, el propio juzgador debe excusarse del asunto planteado y manifestar los impedimentos para conocer del juicio, ya que de lo contrario, cualquiera de las partes en el juicio oral mercantil podrán solicitar su recusación. Por último, no pasa desapercibido la innovación incluyente del Código de Comercio en el sentido de que el nuevo esquema de juicio oral mercantil permite garantizar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones para personas con capacidades diferentes o pertenecientes a grupos vulnerables mediante la designación de intérpretes.
Bueno, chicos, damas y caballeros, con esto terminamos el video del día de hoy referente al principio de igualdad. Si les gusta, ya saben, por favor, denle me gusta, compartan el video. Siempre es bueno que la demás gente conozca sobre estos temas, demás colegas, abogados, y compartir el conocimiento. Me despido de ustedes, les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Todavía faltan otros para terminar pues, lo que es los principios que rigen la oralidad. Bueno, nos vemos y hasta luego.